Saludos a todos ustedes detrás de la cámara. Hoy voy a cumplir con otra petición. Voy a hablar sobre la actividad sísmica, principalmente en la placa del Caribe y de la zona de Puerto Rico. Hoy hay mucho de qué hablar. Como saben, anteriormente en una de mis charlas hablé sobre el mega volcán de Yellowstone, y dentro de esa charla también hablé de otros megavolcanes que son un peligro potencial para todos nosotros los seres humanos. Para poder hablar sobre la placa del Caribe, primero tenemos que comenzar con el famoso círculo de fuego en el Océano Pacífico, que como pueden ver en esta ilustración en particular, asocian o unen el Mar Caribe a dicho círculo. No se olviden de esta imagen. En el círculo de fuego, que está en los bordes de la placa tectónica del Pacífico, la placa tectónica de Nazca, la placa tectónica de Cocos, es la zona del planeta donde ocurren el 80% de los terremotos más poderosos. Y como pueden ver en esta ilustración, en el círculo de fuego también está el 75% de los volcanes de la Tierra. En este espacio de mar está el volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa en Hawái, pero escondido debajo del mar, entre Hawái y a 1000 millas de la costa este de Japón, se encuentra el verdadero volcán más grande del planeta, conocido como Tamu Massif. Por suerte, Tamu Massif está alegadamente extinto en un sueño perpetuo. Quiero mencionar, para que nunca se olvide, para que siempre esté en la memoria de todos nosotros, y por si acaso usted no lo sabe, en el año 1971 los Estados Unidos detonó una bomba atómica de 5 megatones donde la placa del Pacífico se une a Alaska, solo para saber qué pasaba. Esta detonación, conocida como el proyecto Kanikin, se realizó en la isla de Amchitka y además de agrietar toda la isla, causó un leve tsunami de 3 pies de altura. La isla hasta la fecha de hoy todavía es una amenaza por su radiación. Lo otro que usted debe saber es que en el Pacífico están 2 volcanes que tienen un potencial catastrófico enorme para la humanidad. Uno es el supervolcán de Toba en Sumatra, Indonesia, famoso por una de las explosiones volcánicas más grandes en el Pacífico desde hace 75.000 años. Y el otro es el supervolcán Taupo de Nueva Zelanda, cuya última mega erupción fue apenas hace 1800 años, con la potencia de ser la mayor erupción en los pasados 5000 años. Este supervolcán se puede considerar como una amenaza mayor que Yellowstone porque es mucho más activo. Naturalmente está bajo continua observación y esperamos o confiamos que nos avisen a tiempo si va a tener otra erupción cataclísmica. Usted se preguntará, ¿y por qué yo paso tanto tiempo hablando de la placa del Pacífico si esta charla es de la placa del Caribe? Pues resulta que se podría interpretar que la placa del Caribe es un hijo de la placa del Pacífico y de la placa de Cocos, y este hijo se mueve hacia África. Sí, hace millones de años atrás no había tierra firme entre Sudamérica y México. No existían, como pueden ver en esta ilustración. Y en la próxima ilustración se puede ver claramente cómo la placa del Caribe, a través de los milenios, ha crecido moviéndose hacia el este, hacia África. Por ende, las presiones tectónicas con las placas del Océano Pacífico, particularmente la placa de Cocos, y los terremotos que se suscitan en la costa oeste de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, San Salvador, Guatemala y el sur de México deben ser de preocupación para todos
los que viven en las costas del Mar Caribe. No pude encontrar un estudio que hiciera una correlación entre los terremotos de la costa del Pacífico de Centroamérica con los terremotos alrededor de la isla de Puerto Rico, pero la siguiente ilustración levanta la sospecha que puede existir una correlación. Más actividad en la costa oeste de Centroamérica podría, en mi opinión, tener algo que ver con más actividad sísmica en la placa del Caribe. También este dibujo indica claramente, sin duda alguna, que el mar que rodea a Puerto Rico es el punto sísmico más activo en el Caribe. Yo no soy geomorfólogo, pero podría pensar que la isla de Puerto Rico está sobre su propia microplaca tectónica, que interactúa con la placa del Caribe y con la placa de Norteamérica. Y por eso hay tantos sismos, porque aquí no hay volcanes activos. Aunque científicos alegan que las erupciones volcánicas no tienen nada que ver con terremotos causados por las fricciones tectónicas, este dibujo, esta ilustración muestra claramente que la concentración de volcanes está donde la placa del Caribe choca directamente contra la placa de Cocos al oeste y la placa de Suramérica al este. En adición, científicos como Yosuke Aoki indicaron en una entrevista que aunque percibimos que hay una mayor cantidad de terremotos y de erupciones alrededor del círculo de fuego, que toda esta actividad es normal y rutinaria. Bueno, normal para los científicos, pero para mí personalmente, ver en mi corta vida el tsunami de Indonesia, que está en la posición número 2 del terremoto más mortífero de la historia reciente, el tsunami de Japón, el tsunami de Chile, la erupción del volcán Sufiere, la erupción del volcán Santa Elena, la erupción del volcán Nevado de Ruiz en Colombia, que mató a 25,000 personas. Se me hace muy difícil digerir que todas estas catástrofes son normales. Pero la posición de los peritos, de los científicos, es que la única diferencia es que los terremotos, en vez de ocurrir en áreas remotas, han ocurrido en zonas pobladas. Así que las estadísticas para ellos siguen en un estado normal. O sea que si mañana usted y yo morimos en un terremoto, las estadísticas van a decir que todo es normal y rutinario. Decir desde el punto de vista sísmico que todo está normal y rutinario no calma a nadie. En el mes de enero del año 2010, despertamos a la realidad moderna del peligro de un terremoto cataclísmico, cuando un sismo literalmente arrasó con el país de Haití, llevándose la vida de 160,000 personas, según un estimado hecho por la Universidad de Michigan. Este fue el terremoto más mortífero del Caribe y está en la posición número 12 del mundo. Esto contrasta con el hecho de que la isla de Hispaniola no es una zona tan activa sísmicamente como lo es Puerto Rico. Que en una isla con tan poca actividad sísmica ocurra el peor terremoto del Caribe parece una contradicción. Ahora hablemos de la isla de Puerto Rico, que como vimos en una imagen anterior es un semillero de temblores. Los terremotos que en los últimos siglos han cegado vidas en Puerto Rico no han sido en tierra firme o dentro de la isla. Han ocurrido cercanos a sus costas, en el mar, y además de producir daños estructurales por concepto del movimiento telúrico, las costas han sido azotadas por tsunamis. Así que ahora tenemos que hablar de tsunamis. La siguiente tabla muestra las fatalidades, las muertes por los tsunamis que han azotado el Caribe. Chocante, ¿verdad? Yo no me imaginaba que los tsunamis
fueran tan frecuentes en el Caribe. La isla de Hispaniola, o sea, Haití y República Dominicana, está en el tope de la lista, no solo por las muertes del terremoto del año 2010, sino que también por las muertes producidas por tsunamis. Si esta lista no lo impresionó, sepa que en el Mar Caribe han muerto más personas, más víctimas de un tsunami que en toda la costa oeste de los Estados Unidos. Desde el año 1842, 3.510 muertes han ocurrido en el Mar Caribe producto de un tsunami, que es mucho más que 579 muertes en la costa oeste de los Estados Unidos. La UNESCO dice que esa cifra de 3.510 muertes es más elevada y que es verdaderamente 4.652 muertes, y que se han registrado 94 tsunamis desde que los españoles comenzaron a hacer registros en el año 1498. La ONU indicó en el año 2012 que las 35.5 millones de personas que viven en las costas del Mar Caribe están en riesgo de ser víctimas de un tsunami de 40 pies de altura, y la UNESCO también clasifica al Caribe como una zona extremadamente vulnerable a tsunamis. O sea, que en la costa no es como dice la famosa canción, en el mar la vida es más sabrosa. Realmente es en el mar la vida es más peligrosa. Esta es una representación artística de un barco que terminó sobre tierra firme en la isla de San Tomás en el año 1867, víctima de un tsunami producto de un sismo en la fosa que se encuentra entre San Tomás y Santa Cruz. Este tsunami también azotó a Puerto Rico, apenas 2 semanas después que el huracán San Narciso causara graves daños y muchas muertes en esta isla. Pero no hay que ir muchos años atrás, al pasado, para encontrar un evento de un tsunami en el Mar Caribe. En el año 1967, un tsunami azotó las Islas Vírgenes Americanas y las Islas Vírgenes Británicas. Se reportó una ola de hasta unos 20 pies de altura, que destruyó algunas de las edificaciones costeras. Este tsunami, al igual que el tsunami del año 1867, provino de la fosa que se encuentra al norte de Santa Cruz. Sobre el volcán Quiquemgeny, al sur de Puerto Rico, cerca de la isla de Granada, solo voy a citar lo que escribió la ONU en el año 2012, y cito en español: nosotros hoy consideramos la probabilidad de que Quiquemgeny va a generar un tsunami significativo en los próximos 50 años y que va a ser mayor de un 50%. Cierro la cita. 50% es una probabilidad extremadamente alta. Yo quisiera jugar lotería con una probabilidad así. Estaría ganando muchas veces más de las que pierdo. Regresando a Puerto Rico, se dice que nuestra zona tiene un potencial de crear terremotos que lleguen a una magnitud de 8.0 o más, como se demostró en el terremoto del año 1787, cuando un terremoto en la fosa de Puerto Rico hizo graves daños en el fuerte San Felipe de El Morro y el fuerte San Cristóbal. Esa magnitud es de terremotos cataclísmicos. Según tengo entendido, FEMA se preparó bajo la administración del presidente Obama para enfrentar 2 escenarios en Puerto Rico: un terremoto de magnitud 8.0 en o cercano al municipio de Aguas Buenas, y el otro escenario al norte en la fosa de Puerto Rico. En ambos escenarios entiendo que las muertes proyectadas, las fatalidades, ascienden desde 25.000 a 250.000. Ya que mencioné al municipio de Aguas Buenas, el domingo 24 de diciembre del año 2010, a las 7:43 de la noche, Puerto Rico se estremeció
con un terremoto de magnitud 5.4, con epicentro en el municipio de Aguas Buenas, donde algunas casas sufrieron daños. Este terremoto fue de tanta importancia que la red sísmica redactó un informe especial de 22 páginas, y FEMA, para sus ejercicios, lo puso como epicentro de uno de sus 2 posibles escenarios de sismos catastróficos para la isla de Puerto Rico, un año más tarde. Tomen nota de lo que yo acabo de decir. Recuerden, tomen nota de lo que yo acabo de decir. La imagen actual de los sismos en los pasados 30 días sirve como evidencia que la zona de Aguas Buenas sigue sísmicamente activa. Debo añadir que por la zona de Aguas Buenas también pasa una de las cientos de fallas geológicas que tiene Puerto Rico, debido a que el terremoto del año 1867 y el terremoto del año 1918 estuvieron asociados a un tsunami. Oigamos al profesor José Molineri, una de las personas más brillantes que he conocido, hablar de cómo se produce un tsunami. Los maremotos no solamente son causados por movimientos verticales en el fondo del mar, que es el maremoto típicamente tectónico, sí, sino que puede, como bien mencionaste, ser causado por deslizamientos de tierra, de tierra a mar, seguro, pero también en los declives suboceánicos marginales, donde en el talud insular puedan haber unos movimientos. Y en Puerto Rico se han encontrado unas grandes estructuras que indican la ocurrencia de derrumbes submarinos. Por un temblor puede deslizarse un área, pero hay veces que estas áreas se deslizan solas. O sea, que eso pudiese pasar en la trinchera de Puerto Rico. Puede estar el día tranquilo y tú puedes ver en el declive suboceánico marginal de Puerto Rico, al igual que el resto de las Antillas, un derrumbe submarino, y eso te produce un tsunami local. O sea, que si eso pudiese puede pasar ser significativo. En la trinchera del norte también pudiese pasar ese fenómeno. Es más dado en el edificio insular. Así que los tsunamis no solo se producen por un desplazamiento vertical entre placas y fallas tectónicas que están en fricción y en compresión, sino que también por derrumbes submarinos que pueden ser propulsados por un terremoto o suceder por los mismos motivos que causan las avalanchas de nieves o desprendimientos en las montañas. Esta última causal es terrorífica porque no hay aviso. Uno no siente un terremoto que alerte a uno de un posible tsunami. La única esperanza de alerta es que lo detecte una boya del sistema de alerta de tsunamis a tiempo o una boya del sistema de Caricus. Usted podría estar tranquilamente en una playa y si no está pendiente al mar, de repente llega una enorme ola y puede morir víctima de un tsunami por desprendimiento. Si miramos el siguiente dibujo, esta ilustración, podemos ver claramente dónde estuvo el derrumbe submarino asociado al tsunami del año 1918. Esta ilustración también marca la dirección en que se mueve la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Se pueden ver los abismos donde puede ocurrir un deslave submarino. Se ve la zona al norte de Luquillo, que fue otro de los escenarios teóricos de donde provino un tsunami cuando FEMA hizo sus simulacros. Y se ve el valle submarino de donde surgió el tsunami que arrasó las costas de Islas Vírgenes y Puerto Rico en el año 1867. Pero hay más. Y es que estuvimos en riesgo de ser azotados por un catastrófico tsunami cuando el volcán Soufriere entró en erupción. Y después de su erupción, oigamos al profesor Molineri. En una ocasión, de hecho, nosotros nos llamaron para consultarnos porque existió el potencial de que el flanco suroeste del volcán Soufriere Hills, que queda en la porción meridional de Monserrate, empiezan a formarse unas rajaduras, un sistema de grietas,
y se consideró la posibilidad de que un flanco completo de varios kilómetros cúbicos pudiera deslizarse y caer directamente hacia el Mar Caribe. Y entonces esa masa tan inmensa cayendo en el agua desplaza agua, y entonces el estimado de cuánto llegaría esa ola, dependiendo del ángulo de desplazamiento, la rapidez con que se desplaza, cómo es que entra, si entra sumergido vertical o si entra de ángulo, o sea, todo eso haría una gran diferencia. Pero lo que se estaba considerando es que entre 15 y 25 minutos ese maremoto podía estar afectando al este de Puerto Rico. Muy rápido. Esta imagen de Google muestra las laderas del volcán Soufriere, que estuvieron a punto de desprenderse, y dicho derrumbe hubiese causado un tsunami que pudo haber destruido toda la costa este y sur de Puerto Rico. En apenas 25 minutos hubiera sido totalmente imposible desalojar toda esta área. Y en lo que llega la alerta, ya la ola estaría rompiendo y arrasando con las costas de Puerto Rico, las costas de Santa Cruz y las costas de las Islas Vírgenes. Desde que comenzó el siglo XXI, Puerto Rico está en preparativos y en aviso de amenaza de un posible terremoto, ya que los científicos dicen que estadísticamente se supone que Puerto Rico sea víctima de otro sismo de gran magnitud. Pero ¿sabemos cuándo vendrá este terremoto? Oigamos al profesor Molineri. Puede pasar en cualquier momento. Predecir cuándo va a ocurrir un terremoto no se puede en este momento. Desde el punto de vista científico, no hay manera de predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Pero sí sabemos que va a ocurrir un terremoto. ¿Cuál ha sido la historia pasada? Pues la historia pasada en Puerto Rico nos indica que entre 2 terremotos fuertes, y esto es en una ventana limitada de observación, que son va prácticamente 500 años de colonización, es que entre 2 terremotos fuertes han transcurrido espacios de tiempo tan cortos como 51 años y tan largos como 117 entre 2 fuertes. Así que la pregunta que correspondería, bueno, si entre 2 fuertes han ocurrido intervalos tan cortos como 51 y tan largos como 117, ¿cuánto ha transcurrido desde el último sismo, que fue el de 1918? Han transcurrido 92 años. Eso tampoco quiere decir que si llegamos a 117 va a ocurrir un terremoto, pero nos da una idea de el marco de referencia con el que estamos trabajando. Yo personalmente cruzo mis dedos para que el terremoto del año 2014 al norte de Atillo, de una magnitud de 6.4, que produjo daños mínimos, haya cumplido con la estadística de que cada 100 años hay un potente terremoto en la zona de Puerto Rico, y que el próximo gran terremoto sea en el siglo XXII. Pero me preparo como si fuera a ocurrir en este año. Ya hemos llegado al final de esta charla. Como en todas las anteriores, verifiquen todo lo que yo he dicho y lleguen a sus propias conclusiones. Y nos vemos en mi próximo programa.